Hay que acercarnos a Dios con fe, mis amados. Por fe y con fe creyendo que Dios tiene el control de mi vida, que la tiene la tuya y que no va a descuidarse Dios. El que te cuida tiene razón de cuidarte y es porque te ama. Por eso te cuida y Él no se descuida. Él tiene el control y 5, que es el mes que el cual estamos entrando en esta ocasión, es el mes de la gente trabajadora. No levanten su mano todos, no sean mentirosos. Es el mes de los trabajadores. No todos somos trabajadores, pero algunos sí. Entonces, hoy, en esta semana, se dio el día del trabajo o del trabajador, pero 5 es igual a gracia, es igual a regalo de Dios. Eso representa el número 5. Diga conmigo, el 5, regalo de Dios. Entonces, según las Sagradas Escrituras, Génesis capítulo 1, versículos 20 y 23, ahí en esa etapa Dios creó las aves y creó los peces. Entonces, dijimos versículo 20 al 23, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y las grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Hasta aquí vamos bien. Se fijan que tanto los mares como los cielos, tanto los peces como las aves fueron creadas una expansión grandísima. O sea, todavía no hemos medido la profundidad del mar y conocemos más de la luna, se supone, que del mar. Conocemos más de los planetas de fuera que del mar. O sea, Dios puso a los peces en una expansión increíble que hasta el día de hoy no se puede conocer. Pero también a las aves, no, o sea, como no se puede medir el mar y su profundidad, tampoco se ha podido medir la expansión de las estrellas, del aire, su altura. En el mar no conocemos su profundidad y en el aire no conocemos su altura. Así Dios creó a las aves para que se movieran en libertad y a los peces para que también se movieran en completa libertad. Hasta aquí va conmigo. ¿Cuántos han entrado a la libertad de Cristo? Entrar en la libertad de Dios también tiene una responsabilidad. Y vamos a ver la responsabilidad. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad y llenar los mares a los peces y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Amén. ¿Qué les dijo? ¿Les parece a ustedes como que es una orden o como que es una sugerencia? ¿Verdad que es una orden? Tanto a las aves como a los peces les dijo, ¿saben qué? Tú eres pez, nada por donde te venga en gana, pero multiplícate. Tú eres una ave alada, pues vuela por donde te venga en gana, pero multiplícate. Esto no es una sugerencia, sino que es una orden. Amén, ¿están aquí? Es una orden, ¿verdad, Nere? Una orden, multiplíquense, ¿verdad, hija? Una orden, multiplíquense. ¿Cuántos tuviste tú? 4. ¿La Nere? 4. ¿La tía Lidia? 6. ¿Usted? 4. Entonces, todos un bu. Bu. Pero es una orden, mi amado. Por tanto, entiéndase que cada uno según su especie puede andar por donde le venga en gana, pero tiene una orden, multiplicarse. Por eso es que yo estoy en contra de aquellas personas que deciden cambiar de sexo porque no pueden multiplicarse. Resulta que el hombre quiere ser mujer renunciando a una orden, multiplícate. La mujer quiere ser hombre renunciando a una orden, multiplícate. Y luego las que pueden parir, quieren no parir porque quieren cambiar de sexo, pero resulta que las que sí quieren permanecer siendo mujeres, luego de repente no pueden parir y hasta hacen lo que sea por poder darle honra a Dios pariendo. Y lloras, y gimes, y clamas, y le dices, Señor, dame un hijo. ¿Están aquí o no? Ahora, aquellas que tuvieron 4 o aquellas que tuvieron 6, algunos hijos son conflictivos, otros son de honra, otros son de deshonra,
Unos son güeros, otros son morenos, pero a todos los amas, ¿sí o no? ¿Verdad? La Carlita tuvo uno moreno y uno güero. Y tú los ves y has de creer que son primos, pero no, son hermanos. Entonces, tú los amas a todos. Si nació gordito, si nació flaquito, si tiene pelo chino, si tiene pelo lacio. O sea, tú pudiste haber tenido lacios y chinos, ¿verdad? Unos de ojos de color y otros a lo mejor no, pero a todos los amas. Amén. Nunca pierdas el derecho de amar a tus hijos y nunca como mujer pierdas el derecho de parir voluntariamente. Y nunca pierdas el derecho de ordenar a tus hijos en el vínculo con Dios, porque no le pariste hijos al diablo. ¿Cuánto dicen amén? Usted no le parió hijos al diablo. Usted se multiplicó para parirle hijos a Dios y que sean de buen servicio tanto a la sociedad, porque estoy dentro del orden de Dios. Yo me puedo mover como los peces. O sea, yo decido en la expansión que Dios me entregó a mí, yo puedo decidir ser carpintero, ser albañil, ser soldador, ser arquitecto, ser licenciado, ser maestro, ser médico, ser enfermero, o sea, hay una expansión enorme, pero donde yo me mueva, necesito multiplicarme. Porque Dios me dio una expansión. Amén. Entonces yo decido por dónde me muevo, pero no decido algo porque que Dios ya decidió. Y la decisión es henchid y multiplicad la tierra. Amén. Esto fue aprobado por el cielo y nosotros tenemos que hacerlo porque así es como Dios creó a las criaturas marinas, a las aves y a los peces también, con un propósito que fuéramos multiplicados. Entonces eso fue en el quinto día, las aves y los peces. Y aquí Dios expresa su manifestación de gracia y de favor con las aves, precisamente porque Dios es bueno y nos puso en vastedad. Amén. ¿Cuántos están contentos de vivir en Puerto Peñasco, mis amados? Yo soy una de las más bendecidas personas, que me siento honrado y agradecido con Dios de haber nacido en este precioso puerto, que no era tan precioso, que gracias a Dios ha ido mejorando y ahora mucha gente quisiera venir a este lugar. Nosotros que nos movemos un poquito en el ámbito del turismo, nos damos cuenta que gente viene a comprar de todas partes del mundo, precisamente para tener un pedacito de tierra aquí que tú ya tienes. Que Dios le plujo que tú o nacieras o te cambiaras de ciudad, pero vivieras aquí y tuvieras un pedacito de tierra en este lugar, que es una bendición. Así que tú viniste a probar la bendición de Dios, la libertad en Dios, y es necesario también que produzcas. Amén. Donde quiera que Dios te ponga, produce. Usted es carpintero, produzca. Usted es albañil, produzca. Usted es maestro, produzca. Siempre es bueno estar produciendo. El estancamiento trae pudrición. Usted no puede estar estancado. En cualquiera de las cosas que usted se desarrolle, usted no puede estar estancado. Usted tiene que estar produciendo, porque Dios crea precisamente un ambiente de bendición para ti. Dios mismo ha creado para ti una libertad, pero esa libertad no es para que hagas lo que te venga en gana. Parte de la libertad es para que tú seas creativo y productivo. Amén. No podemos ser gente zángana o ser gente floja o ser gente que no produce. Entonces tu obligación es abrir camino donde otros ven una imposibilidad. Eso es parte de la maravilla de Dios. Donde otros ven una imposibilidad, Dios te abre los ojos a ti para que tú veas una ventaja donde otros ven algo imposible. Amén. Y mucha gente se ha vuelto rico inclusive precisamente por tener los ojos abiertos a eso. O sea, cuando gente decía, me voy a morir en el COVID, había un loco que decía, no, yo voy a comprar 10 millones de cubrebocas y me hago rico. Decía. No pensaban en el morirse, ¿no? Ay, que el COVID ya mató a 5 de mi familia. El fulano todavía decía, no, ahora voy a comprar esos limpiamanos y voy a comprar un tráiler entero. No. ¿Cuántos saben cuántos fueron ahí con el mono? El último andaba regalando cajas el mono de cosas porque él no vio la muerte, él vio la bendición. Entonces, donde algunos ven una imposible, otros ven una bendición. Entonces depende de la libertad con la que usted se pueda mover. Pero usted está llamado a ser libre y está llamado usted a producir. Amén. Eso le tiene que quedar a usted bien clarísimo. Y vamos a ver
un ejemplo que fíjate que olvidé apuntar el pasaje, pero ahí lo van a buscar los chamacos. David llega en el versículo 17 de, si mal no recuerdo, pues tiene que ser como segunda de Samuel, pero no recuerdo qué capítulo. Pero el versículo sí lo traigo escrito. El versículo 17 se lo voy leyéndome. Bueno, lo que ellos le encuentran les parafraseo. Sucedió que el pueblo de Israel se vio prácticamente sitiado, se vio en una confrontación con un pueblo filisteo. Entonces se reunieron, dice la palabra del Señor, en un valle, en el valle de Elá, y se pusieron en posición de guerra el pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos, y salió un hombre de más o menos 3 metros llamado Goliat. Este es un pasaje precioso, fascinante, porque es un pasaje de guerra. ¿Cuánto le gustan las películas de guerra? También me fascinan, se me van en un ratito. Pues haz de cuenta que se ponen en un valle y ahí están estos hombres listos para la guerra, pero resulta que ahí fueron 3 de los hermanos de David. 3 hermanos de David fueron ahí a la guerra, y pasado un tiempo, aparentemente 40 días, dice la palabra del Señor, que Isaí, el papá de David, le dice: ¿sabes qué, David? Agárrate unos 20 kilos de maíz, de trigo tostado, y agárrate unos quesos, y agárrate unas chácharas ahí, y llévala a tus hermanos, y tráeme unas prendas de tus hermanos para saber si aún siguen vivos, porque ya habían pasado 40 días. Imagínate el papá teniendo a 3 de sus hijos. Tenía como 8 hijos, pero 3 estaban en la guerra. O sea, cuando uno tiene hijos, yo no sé si usted tiene hijos soldados, pero tengo conocidos que tienen hijos soldados, y que eso sobra se vive cuando sabes que tus hijos están en la guerra. Entonces Isaí le dice: ¿sabes qué? Ve para allá, lo encontramos. Versículo 17, pero no, ¿es del capítulo 17 también? Yo traigo, bueno, vamos a leer desde el versículo 17. Y dijo Isaí a su hijo, ahí está. Y dijo a David a su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche se los llevarás al jefe de los de Amil. O sea, ya le llevaba un soborno ahí. Llévale unos quesos ahí al jefe que tiene de Amiles. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Repita conmigo: como le había mandado su padre. Qué importante es que usted haga las cosas que su padre le ordena. Qué importante, escúcheme bien, lo voy a repetir. Qué importante es que usted haga lo que su padre le ordena. Porque hoy en día, desgraciadamente, sabes que los padres hemos, por desgracia, perdido un montón de autoridad, y los hijos y las hijas terminan haciendo lo que la madre dice. Se acabaron las menes, qué silencio. Porque la hija o el hijo van con el padre dice no, pero la mamá dice sí. Sigue el silencio, ¿no? Qué importante que usted, como hija, como hijo, haga lo que el padre le dice que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces dice que él se levantó de mañana, agarró el trigo, agarró las tortas, agarró los quesos, y fue y hizo tal y como le dijo su padre, no como él había pensado. Él no dijo: voy a llevar, mejor llevo más trigo, o mejor llevo más queso, o le llevo mejor no sé, queso para quesadilla, a lo mejor no le gusta el de cabra. No, él hizo tal y como le había dicho el padre. Eso es lo que te va a traer bendición. Si usted inclina su oído al oído, a la voz de su papá, usted traerá en bendición. Si usted inclina su oído a otras voces, incluyendo la de usted, es probable que usted tenga que experimentar cosas que su padre no deseaba que usted experimentara. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Y si no me entiende, pues se aguanta. Porque así son las cosas.
usted tiene que entender que la paternidad es prioridad y la paternidad va a velar por su seguridad. ¿Ok? La paternidad va a velar por su seguridad antes que por su beneficio fugaz. ¿Ok? Entonces, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Amén. ¿Están aquí? Ejército contra ejército. Y cuando llegó allí preguntó por sus hermanos. Entonces, si estaban bien o estaban mal, versículo 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, o sea, el gigante, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habrán visto aquel hombre que ha salido y se adelanta para provocar a Israel y que el que venciere, el que lo venciere el rey lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y le eximirá de tributos de la casa del padre de Israel? Pues ¿cómo no lo iban a ver si ya llevaban 40 días y salían en la mañana y en la noche? El fulano. Lo que el fulano proponía era aparentemente justo. Estaban en un valle, unos frente a frente ya en tema de que vamos a darnos a espadazos. Entonces salía el hombre y decía, ¿para qué nos matamos unos a otros, hombre? Vamos a disminuir los pueblos. Mejor lancen a uno contra mí. Y si yo lo mato, pues todo el pueblo de ustedes queda cautivo, pero me hacen un paro porque pues, no vamos a matar tanto. Pero si él me mata a mí, todos los filisteos quedarán al servicio de ustedes y pues los hombres sirven de algo a la hora de esclavo, lo que sea. Pero ¿para qué nos matamos unos a otros? Mejor uno contra uno y el que ganó pues se lleva a todo el pueblo cautivo. Parecía bien el tema. El fulano que medía 3 metros es el detalle. ¿Entiendes? O sea, estaba medio ventajoso. Es como si levantas ahí párate, hijo del nene, no sé cómo te llamas. Sí. ¿Te das cuenta que lo pone a pelear contra el Víctor? Mira? Mucha desventaja, pues. Hay desventaja en peso, hay desventaja en estatura, hay desventaja. ¿Por qué? Porque tú tienes ¿cuántos años? 32. Víctor. 17 le dobla la edad, le dobla la estatura y le dobla el peso. ¿Ok? ¿Están aquí? Entonces, vamos a seguir leyendo las características de estos hombres. Yo ya me las sé, pero se las quiero leer. ¿Qué versículo me quedé? ¿20 qué? 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Mis amados, qué importante es que yo no tenga que ver solamente qué es lo que yo puedo ganar cuando venzo, sino que yo pueda saber que puedo quitar la vergüenza. O sea, ¿qué puedo hacer para quitar la vergüenza cuando hablan mal de mi pastor? ¿Qué puedo hacer para quitar la vergüenza cuando hablan mal de la iglesia a la que asisto? ¿Qué puedo hacer cuando hablan mal del Dios al cual yo sirvo? ¿Entiende? Pero hay mucha gente que en lugar de quitar la vergüenza le añade vergüenza. ¿Qué le van a dar a aquel que le quite la vergüenza al pueblo? ¿Y por qué la vergüenza? Porque eran 40 días, mi hermano, en la mañana y en la tarde. 80 veces había salido el fulano a cantarles un tiro y no había quien se le parara, pues. O sea, esto ya es vergonzoso, ¿no? Bueno, cuando yo estaba en la escuela, bueno, yo era los que buscaba pleito, pero hay gente que cuando ya te buscan pleito 1 o 2 veces, pues dicen, me va a pegar, pero por vergüenza le voy a tener que atorar, pues me están viendo. O sea, por vergüenza 3 veces me ha cantado un tiro, pues ni modo, le voy a entrar. Pero él decía, 80 veces ha salido este desgraciado, ¿quién le va a quitar a la vergüenza? Al pueblo de Israel, o sea, son miles de hombres y sale uno y no hay quien brinque. Entonces él dice, yo brinco, pero ¿qué me dan si lo mato? Yo brinco con tal de quitarle la vergüenza a Israel, porque, o sea, es vergonzoso. ¿O no? Es vergonzoso, la verdad es vergonzoso. Entonces,
Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se le hará. O sea, te van a dar a la princesa, te van a quitar los tributos, los impuestos, te van a dar un montón de feria, tú pide. Entonces, oyéndole hablar Eliab, o sea, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido hasta acá? ¿Y a quién has dejado las pobres ovejas de mi papá en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de corazón, que para ver la batalla has venido. Le pregunto a usted, ¿cuál batalla? O sea, era una vergüenza. El papá estaba que no dormía el viejo, de mañana y de noche sin dormir el viejo. Manda quesos y tortas y pan y tráeme algo y demuéstrame que tus hermanos están vivos. El viejo no se daba cuenta que pues se ponían frente a frente, salía el gigante, les cantaba un tiro, nadie se animaba, volvían otra vez para atrás y cada quien sacaba el dominó, la baraja, el monopolio, el uno y se ponían todos a jugar en lo que salía el paladín otra vez en la tarde. ¿Me entiendes? Entonces le dice, no, tú has venido, yo conozco tu soberbia, le dice el hermano mayor, y has venido a mitotearle a mi papá que no hemos gastado ni hemos sudado nada. O sea, en ocasiones hay gente, mi hermano, que malinterpreta tu valentía. O sea, la gente cree que el león todos son de su condición. En la cobardía de algunos que no hacen lo que tienen que hacer en Dios, cuando tú lo quieres hacer, siempre brinca alguien que se va a molestar porque tú ofrendas, que se va a molestar porque tú diezmas, que se va a molestar porque tú das, que se va a molestar porque tú inviertes tiempo, que se va a molestar porque te has desgastado en Dios. Pero no te desgastes en unos borrachales porque te aplauden. ¿Sí o no? Porque no nos podemos desvelar en la marcha por Jesús. Ay, ya son las 8:30, ya me tengo que ir. ¿No? Pero de ahí te vas a un lugar donde te vas a desvelar hasta las 2 de la mañana. Se acabaron otra vez las menos, como que se nota el silencio luego, ¿no? Pero si tú te inviertes en gente que no vale la pena, todo el mundo te la aplaude. ¿Sí? Es la verdad. Pero cuando te inviertes en Dios, siempre va a haber quien te critique. O sea, ¿quién es este fulano que sí mide 3 metros, pero está ofendiendo a Dios? ¿Qué me dan si le quito la vergüenza al pueblo? Y llegó el hermano mayor y le dice, conozco que vienes de mi totero nomás. Conozco que nomás estás hablando. Le vas a decir a mi papá que no nos hemos dado un tiro con este vato. Y empieza la gente a tratar de cuando quieres algo por Dios, siempre hay quien te critique. De eso sobran. Pero a la hora de entrar a los camotazos, no hay quien brinque. Brincan unos cuantos nomás. Brincan aquellos que tienen un celo por Dios. Y esos son contados. Entonces, David le respondió, ¿y ahora qué hice? Versículo 29. ¿Me entienden? Porque le dice, conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón y que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿y ahora qué hice? ¿No es esto mero hablar? ¿Tenemos de Reina Valera ahí o no? ¿No es esto pura habladoría? Le dice, no estás abriendo la bocota nomás por hablar, le está diciendo creo, a Eliab. Entonces, apartándose mejor hacia los otros, preguntó de igual manera y el pueblo le dio siempre la misma respuesta. Ya no hubo queso, ya no hubo torta, ya no hubo atole. O sea, quién sabe dónde quedó, ¿no? Pero ya el tema era que ya nos torció este vato que no estamos haciendo nada. Entonces a veces la gente se enciende, ¿no? La gente se enciende. ¿Contra quién? Contra el que quiere servir. Entonces fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye más el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Se presume que David era un jovencito. Pero si ustedes saben, mis amados, Saúl fue escogido como rey de Israel. ¿Por cuál causa? Por su estatura. Saúl, por su estatura. O sea, cuando lo escogieron rey, que el pueblo quería rey, el hombre más alto en todo Israel era Saúl. Entonces, si salía el filisteo a pelear de 3 metros, el desgraciado,
por ley, por estatura, ¿a quién le tocaba ir a la guerra? Pues al Saúl. No nomás porque era rey, sino porque también era el más grandote, si fue escogido por grandote. Entonces, llega el David, un jovencito, y le dice, rey, que nadie se aflija ya por este loco. Ahorita yo le entro. ¿Ok? Entonces, dijo Saúl a David, tú no vas a poder ir contra él, hijo. Él es un filisteo para pelear contra él porque tú eres un muchacho, le dice. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Tu siervo qué es o era? Es importante, mi amado, que usted entienda que él estaba cuidando las ovejas, o sea, es pastor. Pero él dice, era, porque ahora soy un hombre de guerra. Usted tiene que ver su evolución. Usted tiene que ver cuando Dios lo dimensiona a una capacidad distinta a lo que es. O sea, ahorita soy mujer, pero soy una mujer también en la casa, pero soy una mujer también en la oficina, pero soy una mujer de Dios también en la iglesia y usted tiene que aprender a diferenciar. Soy un hombre que trabaja en X cosa en la casa, pero cuando llego a la iglesia entonces me convierto en un siervo de Dios. Tu siervo era, pero ahora puedo ser un hombre de guerra. Amén. Entonces, era pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía y yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Pero miren, este loco decía, fuese león o fuese oso. No, hombre, mi amado, ahora los cristianos ahora no queremos pelear ni contra una gallina, menos contra un oso. Un león. Y decía, yo se la quitaba de la boca. Pero si se atrevía a venir contra mí, pues lo mataba. Punto. Entonces, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me va a librar de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. O sea, hermanito, Dios te bendiga, pues ve. ¿Sí? Está fea la cosa, ¿no? Está feo. Entonces, Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, pero nunca había hecho la prueba de andar con cosas de guerra. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque esto yo nunca lo he practicado. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó mejor su cayado en su mano, o sea, tomó la vara y tomó la bolsita y tomó la honda y escogió David 5 piedras del arroyo. Diga conmigo, 5 es gracia, 5 es favor de Dios. Pero 5, si usted ahonda un poquito más en la historia, este desgraciado del Goliat tenía 4 hermanos, o sea, eran 5. Este loco agarró una piedra para cada uno. Vuelvo a repetirle, la historia narra que Goliat tenía 4 hermanos y Goliat 5. David dice que se apresuró al río y agarró 5 piedras redondas y las echó en su cesto pastoril. Llevaba una honda y llevaba un canasto, una bolsa. ¿Ok? Una mariconera ahora se diría, ¿no? La llevaba por aquí, le echó 5 piedras redondas de río, una para cada uno. Es importante que usted no solamente aprenda a derrotar al gigante que usted lo está acosando, sino también tienen hermanos. Amén. O sea, hay gente que de repente tiene el gigante de, no sé, de las malas palabras y lo vence, pero tiene otros hermanos. Sí, a ese gigante también le gusta tomar, a ese gigante también le gusta poner los cuernos a la mujer, a ese gigante también le gusta robar, a ese gigante también le gusta drogarse. O sea, el gigante tiene hermanos. Entonces, cuando usted va a vencer a un gigante, usted tiene que saber que hay que vencer también a sus hermanos. Necesita usted llenarse de valentía. Y el filisteo venía andando, bueno,
y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó una onda en su mano y se fue hacia el filisteo. O sea, primero agarró la vara y después agarró el saco y la onda. Y él, el filisteo, venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho, porque era rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo al David: ¿soy perro para que vengas a mí con palos y piedras? O sea, ¿acaso soy perro? Le dice, pues vienes. Él esperaba un hombre con armadura y con una espada y con una lanza, pues, porque era un hombre de guerra. Y de repente le viene un chamaquito, rubio, de hermoso parecer. Me imagino que el fulano este debe haber traído una cicatriz aquí por todas, cicatrices de guerra. Dice la escritura que el hombre era hombre de guerra de su juventud. Entonces el fulano debe haber venido todo, no sea, hasta tatuaje debe haber traído el desgraciado. Entonces, y el otro se presenta rubio, ojos verdes, ¿verdad? Se presenta con un palo a pelear y con unas piedras. Pues era de reírse. Okay, era de reírse, pues. Entonces el hombre se burla y dice: este loco me mandaron, que no, ni que fuera perro, porque me trate a pedrada y a palazos. Había traído sarna, yo creo, el Goliat. Entonces, cuando lo miró, vio David, le dijo, lo tomó en poco porque era un muchacho rubio y hermoso de parecer, y le dijo a el filisteo al David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David y a sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, si te atreves, y te voy a dar la carne tuya, se la voy a dar a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Sabes una de las cosas que aquí suceden, mi hermano? Que en ocasiones la gente lo que ve de ti son tus debilidades. Porque ¿sabes lo que vio Goliat? Goliat vio las armas del David. Pero ¿cuántos saben que las armas de nuestra milicia no son de este mundo, no son carnales, no tienen que ver con esto? Nuestras armas tienen más poder porque son poderosas en Dios. Pero eso es lo que el fulano no podía ver. Lo que el fulano podía ver era un hombre débil, guapo, con unas piedras, 5 piedras y un palo. Eso es lo que él vio. Vio sus armas y dijo: no, pues con sus armas no es competencia. Su rostro no es competencia con el mío. Su altura no compite con la mía, y lo menospreció. Pero David, mis amados, no iba con la fuerza del poder de sus armas, sino que él iba con el poder que le respaldaba, que era Jehová de los ejércitos, Milcama, el Dios de guerra. ¿Por qué no da un aplauso al Señor? Así iba David. El Dios que me ha librado del león y del oso me va a librar de este oso. Yo creo que paraba de haber parecido un oso. Y dijo: pues ya llevo como 3 osos por mes que me aviento ahí en los barrios de mi papá, y este loco paraba de haber pesado lo que el oso. Y dijo: pues calculándole el agua a los camotes, sí puedo. Entonces David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, vienes con una lanza, vienes con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a los cuales tú has menospreciado, a los cuales tú has provocado, a los cuales tú has avergonzado. Así que es importante que cuando usted haga una cosa, mis amados, no lo haga en su nombre, no lo haga por su ánimo, no lo haga por lo que usted porta, por lo que usted siente. Es necesario que usted exalte el nombre de Dios, y que lo haga, cuando lo haga, lo tendrás que hacer precisamente frente a tu adversario, pero en el nombre de Dios. Así se hacen las cosas, no por lo que tú eres, no por lo que tú portas. No puedes comprar algo por el dinero que hay en el banco, puedes comprar algo porque Dios es tu proveedor. Amén. Usted no va a librar la enfermedad porque usted tiene un buen médico de cabecera. Usted va a librar la enfermedad porque Dios es su médico. Usted no va en lo que se aporta, en lo que tiene o en su debilidad. Usted va en el nombre de Dios. Así que, versículo 46, Jehová te entregará hoy a mí, le dice, en mi mano. Y yo te venceré, yo te cortaré la cabeza. Porque acuérdense que aquel le dijo: ven a mí. Le dijo él: te voy a ensartar en mi lanza como una brocha, como una brocheta, y le voy a dar tu carne, le dice, a las aves del cielo. Pues nomás échale pluma, 3 metros el fulano. No sé cuánto medía el brazo, pero la lanza medía como un rodillo de telar, que eran pasaditos de 2 metros.
Entonces, tres del fulano, uno y medio de su brazo son cuatro y medio, y tres del rodillo dorsal. El fulano llegaba ya a la estratosfera casi, ya con la. Y le dice: te le guarde comer tu cuerpo, te voy a ensartar con mi lanza y le guarde comer a las aves del cielo. Entonces, luego viene el tema del David. Entonces David le dice en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, yo te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea, él está diciendo: no, está equivocado, viejo. Las aves van a comer más de lo que tú piensas. Te van a comer a ti, no a mí. Entonces sabrá toda esta congregación que Jehová no salva ni con espada, ni con jabalina, ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y hoy te va a entregar en mis manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. ¿Cuántos se han dado prisa para ir a enfrentar a sus enemigos? Qué poca gente se da prisa para enfrentar a sus enemigos. ¿Sabes que uno de tus enemigos, los gigantes más grandes que hoy se levantan dentro, por ejemplo, de un matrimonio, es la contradicción entre el hombre y la mujer? Y en lugar de pelear contra ese gigante, va y busca un abogado para que te divorcie. O sea, apresuras el tema para que esto fracase, en lugar de ir a pelear para que esto permanezca. ¿Están aquí o no? Eso es lo que sucede. Entonces, dice que el David se dio prisa. El fulano había salido 80 veces y cuando se presentaba todos salían corriendo, lo leímos al principio. Pero cuando se le presentó a David, David se apuró. David se dio prisa. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, perdón, me equivoqué. ¿En qué me quedé? ¿En el 48? Y metiendo David, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra le quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. O sea, de hocico cayó. Se fue de bruces. No metió ni las manos. Porque el casco de los filisteos nomás sacaba los puros ojos, mis amados. O sea, estaba cubierto por completo. Le metió una piedra en el único espacio que tenía. El fulano venía con armadura. O sea, dice la escritura, no se lo leí, pero dice que pesaba como 50 kilos solo la armadura del fulano. Traía armadura en los pies, en el cuerpo, traía un casco. Aquí nomás sacaba los ojos, el desgraciado. Era todo lo que David ocupaba. David lo que ocupaba era un solo punto débil. Y eran sus ojos. Y le metió una piedra, dice que se le ensartó y le quedó clavada entre ceja y ceja. Y el fulano cayó, cuán grande es. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso arriba del filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que su paladín había muerto, levantándose luego de los de Israel y los de Judá, gritaron. Y sí, pues, o sea, qué fácil es gritar cuando ya vencieron al viejo, ¿no? O sea, primero tienen 40 días que el fulano cantándoles un tiro y después todo muy valiente cuando el enemigo ya no está. Entonces gritaron, levantándose luego Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón, y cayeron heridos los filisteos por el camino de Sairim hasta Gad y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en la tienda. Y Saúl vio a David que salía de encontrarse con el filisteo y dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pues pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. O sea, qué bonito ¿cómo se dice? Paisaje, ¿no? O sea, escena, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, traigo la cabeza de Goliat. Disculpa, me mandó a hablar.
Entonces, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Amado, cuando usted comience a actuar en el nombre de Dios, hasta la gente lo va a desconocer. Porque a ti te conocen de una forma, pero cuando el poder de Dios llega a tu vida y tú reconoces a Dios, la gente no te va a conocer. ¿Saben una cosa? Yo no sé por qué el Saúl no lo conocía. El Saúl era un viejo endemoniado que seguido le mandaba hablar al David para que le calmara los demonios. Llegaba el David con el arpa, le tocaba el arpa y el fulano entraba en un estado de jazz y bien a gusto, o sea, bien relax. Y ahora no lo conocía en ese ambiente. O sea, decía, pues con esa carita del muchacho rubio, inocente, jovencito, toca el arpa fabulosamente. Cuando lo vio como un energúmeno ahí, con la cabeza en la mano, imagino todo lleno de sangre, porque dice la palabra de Dios que los corretearon a los fulanos y los mataron a todos. Debe haber llegado todo lleno de sangre. Y luego dice que de regreso recoge la cabeza. Y le hablan y traía la cabeza aquí colgada, ¿sí? Pues me imagino que el fulano ya de hermoso no se veía nada. Entonces le dice, pues ¿quién es este que mató? Cuando tú tienes un celo por Dios, la gente te desconoce. Porque ¿dónde está el que decía groserías? ¿Dónde está el que tomaba? ¿Dónde está el que robaba? Si yo lo conocí cuando se drogaba, cuando pertenecía a un cártel. Cuando usted llega a los caminos de Dios, Dios te puede transformar. Y luego la gente no te conoce. Póngase de pie, por favor. David enfrenta a Goliat, mis amados. Aquí aparece un hombre con la capacidad de libertad y de avanzar ante el adversario, pero tan solo con 5 piedras en su mano. Ahora el pueblo podía ser libre. Ya no me escucho, me bajaron el volumen o... ¿Está bien? Ahora el hombre de Dios libertó a un pueblo completo, porque hubo un hombre que decidió avanzar, un hombre que decidió ser libre. Ahora ellos podían sembrar porque les quitaban todos los filisteos. Ahora ellos podían dar gracias a Dios, gracias a un hombre que produjo libertad. Era hombre o era mujer. Los hombres tenemos un derecho, los hombres tenemos un trabajo, y eso es de producir libertad para su pueblo. Usted necesita producir libertad para su hogar. Si usted tiene hijas o tiene hijos que están en cautiverio, usted tiene que ser el que produce libertad. Porque en un momento de hambre y de necesidad, también Jesús con 5 panes también le dio de comer a miles de hombres. Un jovencito traía 5 panes y Jesús dio gracias y dijo: Señor, yo sé que tú me escuchas. Cuando tú tienes una palabra de Dios, para ti, mi amado, no hay nada imposible. Ustedes son libres como los peces. Ustedes son libres como las aves, pero usted tiene que ser productivo. Muévete donde te quieras mover, mi amado. Muévete por donde gustes, pero experimenta la libertad de Dios que Él te ha dado. Pero sé productivo, por favor. Amén. Termino con esto. Cuando la viuda de Sarepta llegó un hombre de Dios a pedirle comida. Lo primero que ella confiesa también es el problema que ella tiene. Y le dice la viuda: te juro que por tu Dios, por tu alma, por tu ser, que lo único que tengo es un poquito de harina, un poquito de aceite para hacer un pan, una masa, meter a hornear el pan, comer y ponerme a morir. Eso era la vista de esta mujer. La mirada de esta mujer estaba puesta en lo último que podía comer. Te juro que nomás hago esto y me acuesto a morir yo y mi hijo, le dice. Cuando usted ve sus debilidades, la vista de usted se vuelve muy corta. Pero el hombre de Dios le dice: haz exactamente como está diciendo, pero dame a mí primero. Honra a Dios con tus bienes. Y esta historia termina de una manera fabulosa. La historia termina con la mujer preguntando: ¿y qué hago con tanta harina? ¿Y qué hago con tanto aceite? Porque el hombre le dice, la respuesta del hombre fue: vende lo que quieras porque Dios te bendijo. Págale a tus acreedores. Paga tus deudas. Véndele al mundo lo que quieras venderle, porque en base a que honraste a Dios antes que a ti, tu harina no escaseará,
ni tu aceite va a escasear tampoco. Eso no se va a terminar nunca, porque la bendición de Dios, cuando usted pone a Dios en primer lugar, en lugar de usted, a usted no le va a escasear la bendición de Jehová. Por eso es que el hombre le contesta: haz lo que quieras con ello, es tuyo. Dios te llamó a la expansión. Dios te llamó a libertad, no a esclavitud. Y estoy hablando también de libertad financiera. Pero usted tiene que aprender a dar antes que recibir. La mujer tuvo que aprender a dar antes que a recibir. El hombre de Dios, miles de hombres en la guerra, nadie quería darse de golpes con ese hombre. Pero hubo un hombre, dijo: yo voy. Aquí, mis amados, se requiere de hombres, de gente valiente que diga: yo voy a pagar ese precio, porque yo quiero experimentar la libertad que Dios tiene para mí. Libertad en el hogar, libertad económica, libertad en el trabajo, libertad en la escuela. ¿Qué fue cuando usted está oprimido y usted trabaja en un lugar donde se siente oprimido, se siente despreciado y se siente mal? Dios quiere que tú seas libre donde quiera que tú estés. Esa es la virtud de servirle a un Dios. Amén.